La odontología es arte y ciencia. Te regala salud y belleza. Odontodón te acompaña en cada etapa de tu vida. Verte sonreír es nuestro compromiso. Saludos, querida comunidad de Odontodón contigo. Hoy con un nuevo episodio súper interesante e importante para la salud oral. Periodoncia, más que salud de las encías. Y con una invitada que me honra y me da una felicidad muy grande volver a tenerla con nosotros. La doctora Camila Bencosme, egresada de la Universidad Pucamaima, tanto en su grado como en su maestría en periodoncia e implantología. Doctora, para nosotros es una felicidad tenerla aquí. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente por la invitación y gracias a los que nos siguen. Doctora, como le dije, para nosotros es un honor tenerla aquí por su calidad humana, por su preparación profesional y también porque vamos a tratar un tema tan importante que poquito a poquito nos hemos ido olvidando de la importancia de las encías para toda la salud general y el bienestar. Si yo hoy le preguntara a usted, doctora, ¿cómo usted define la periodoncia? ¿Qué es la periodoncia en términos llanos para que nuestros pacientes puedan entendernos? Bueno, podría definir la periodoncia como el área de la odontología que se encarga de tratar las enfermedades que afectan los tejidos que le dan soporte al diente, es decir, los tejidos que le dan estabilidad al diente, que le dan fuerza, por así decirlo. Entre ellos sería el hueso, la encía y otras estructuras dentarias. Es muy importante, doctora, porque esos pacientes que nos dicen que tienen los dientes flojos y que por eso se le cayeron, es entonces porque tienen problema periodontal. Exactamente, también pacientitos que te dicen, ay, a lo largo del tiempo la mordida se me cambió, los dientes se me separaron un poco, doctora, yo no lo tenía así, pues esas son consecuencias de la enfermedad periodontal. ¿Y cómo se puede prevenir la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal se previene de la manera más sencilla, acudiendo a sus citas con periodoncista por lo menos 2 veces al año. Al final, el trabajo del periodoncista es tratar y prevenir esas enfermedades. No solo tratamos la enfermedad cuando ya se desarrolló, que el paciente está muy avanzado, sino desde lo más mínimo hacia lo más avanzado, por así decirlo. Muy fácil detectar la enfermedad periodontal a una edad temprana, que es simplemente un sangradito de encía, por así decirlo. O sea, que tenemos el sangrado de silla. ¿Qué otras banderas rojas, como dicen ahora, puede darle la alerta al paciente? Tenemos el sangrado de encía, tenemos que el paciente ya sabe decir, doctora, la encía me ha migrado, también la halitosis, o sea, el mal olor persistente, pueden ser indicadores de la enfermedad periodontal. Y también, doctor, ese cambio de color, esa encía se le pasa Sí, de ese. la inflamación, el enrojecimiento, ninguno de esos signos, aunque sean signos comunes que todo el mundo conoce, no son normales. Siempre yo le digo a nuestra querida comunidad, lo que no es normal, hay una alteración. Exactamente. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros los seres humanos vamos normalizando enfermedades, lesiones, que no tenemos por qué normalizarla, porque si se acude y se busca ayuda, hay solución. Exactamente, muchas personas creen que el sangrado de encía es común. Dicen, ay, quizá me cepillé un poquito duro, la noche anterior, lo que sea. Pero cada vez que los pacientes acuden a consulta, le digo, ¿te sangran las encías? Sí. Y le digo, ¿yo hace cuánto? Me dicen 6 meses, 7 meses. Yo le digo, ¿y eso no es un signo de que te llama la atención? Porque si algo dura más de 3 días, ya no debe de dejarse pasar. Sí. Doctora, ¿y cuáles serían los puntos, vamos a decir, clave o en qué va a consistir ese tratamiento periodontal? Porque el paciente viene por una carie y es como más sencillo. Sí. Le eliminan el tejido carioso, le ponen un material y ya le tapan su hueco y ya se solucionó. ¿Qué pasa con la periodoncia? La periodoncia es un poquito más complicada que una carie porque también va a depender mucho de la colaboración del paciente. El paciente tiene que casi, por así decirlo, siempre se lo digo en la primera visita, mi primera visita es un poco larga porque le tengo que explicar todo al paciente,
Que el tratamiento depende un 95% del paciente y un 5% mío, porque yo duro media hora con un paciente en una consulta, pero yo no sé lo que hace el paciente fuera de ahí. Pero lo normal es, cuando ya tenemos una enfermedad periodontal, la periodoncia se trata de lo menos invasivo hacia lo más invasivo. Empezamos con una terapia básica que consiste en limpiezas y mucha colaboración del paciente, instrucciones de higiene, motivación de mi parte hacia el paciente, seguimientos recurrentes y citas controles dependiendo de cada paciente. Yo tengo que conocer mucho a mi paciente. Y usted dice limpieza, yo sé, pero ¿qué usted tanto va a limpiar? ¿Qué es lo que se elimina? ¿Cómo se produce? ¿Y cómo el paciente puede prevenir eso? Le di tres preguntas, doctor, en una. Ay, Dios mío. Un fuetazo. Sí. ¿Qué se elimina? ¿Cómo se produce? Bien, básicamente la enfermedad periodontal se da, todos sabemos lo que es la gingivitis. La gingivitis es una inflamación de las encías, el paciente viene, eso es por placa blanda, usualmente, que no se retira de manera correcta. ¿Y cuándo debe retirarse de manera correcta, doctora? Todos los días. El paciente debe de higienizarse bien. Exacto, por una correcta higiene, querido paciente. Exactamente, es lo más sencillo. Cuando ya el paciente tiene la gingivitis, viene al donde el periodoncista, uno le realiza una buena profilaxis. La gingivitis es completamente reversible. Cuando el paciente no se atiende su gingivitis a tiempo, entonces ya ahí tenemos lo que sería la enfermedad periodontal, que ya no es reversible. En ese caso, nosotros nos encargamos de detener la progresión de la enfermedad, pero ya siempre y cuando sea a tiempo, pero ya los daños ocasionados yo no lo puedo solucionar hasta cierto punto, hasta que yo pueda estabilizar al paciente. Ahí también es importante decirle al paciente que la enfermedad periodontal es una enfermedad ya crónica. Completamente. ¿Y qué queremos decir con eso? Yo lo voy a poner como en términos para que cada uno de ustedes me puedan entender. Que esa enfermedad está establecida ahí y la doctora la va a controlar. Pero si usted se descuida, ella va a volver a aparecer. Por eso nosotros siempre... No es una crisis del momento, no es una enfermedad aguda que hiciste, apareció, se sanó, se curó, como una caries. Exactamente, por eso nosotros siempre tratamos a los pacientes periodontales como que nunca están de alta. Es un paciente que siempre va a estar ligado a uno, porque recaer en la enfermedad es muy fácil de nuevo. Doctor, hay un tema que cada día está más de boga y es la importancia de la salud oral y su relación con el bienestar y con la salud general. ¿Cómo influye un paciente que tiene problemas periodontales con su salud general y el bienestar? Es completamente cierto. Mucha gente trata la boca como algo aislado y no lo ve como una salud integral, es parte del organismo completo y está completamente relacionado con todo. Lo que más ha sido investigado y está estrechamente relacionado es con enfermedades cardiovasculares y con lo que es la diabetes. Los pacientes, no todos, pero mucha gente a veces incrédula esto, pero entender que si yo tengo una infección, una inflamación en mi boca, pues esas bacterias pueden viajar por el torrente sanguíneo y empeorar alguna enfermedad que ya está establecida en el organismo o provocarla. Eso es muy importante, doctora, lo que usted acaba de decir, porque puede empeorar una enfermedad sistémica que ya está establecida o puede provocarla, y de ahí la importancia y la relación que existe entre la enfermedad periodontal y la enfermedad general y la importancia de controlarla, y eso lo hace un periodoncista. Doctor, eso es muy importante. Eso es así, saber que no solamente uno acude al periodoncista por estética, porque la encía obviamente es algo estético, sino por salud integral. Doctora, y ya luego de que esa enfermedad periodontal está establecida, ¿cuáles son además de los signos, esos síntomas que el paciente siente? ¿Hay dolor, hay hemorragia? ¿Qué más hay? Mucho sangrado, mucha movilidad dentaria, incomodidad al comer muchas veces. No se da en todo porque cada quien es completamente diferente y cada organismo responde diferente. Pero sí hay pacientes que sienten como
como laceración cuando comen, incomodidad. Cada paciente es diferente, pero casi siempre los síntomas son casi los mismos. Y ahí viene un problema, doctora, que si no se puede alimentar, Exacto. sufre todo el sistema, todo Así el mismo. organismo sufre. Cuando el paciente ya tiene que elegir un lado para comer, todo eso te quita calidad de vida. Calidad de vida. Y se relaciona mucho la calidad de vida al bienestar. Doctora, hay otra parte que es muy, pero muy importante, y aunque sabemos que el embarazo no es una enfermedad, pero sí el paciente que tiene la paciente que tiene problemas periodontales durante el embarazo, si usted no pudiera ampliar un poquito más la relación que existe. Bueno, la relación que existe entre el embarazo y la enfermedad periodontal es mucho factores inflamatorios, más que nada por el desbalance hormonal, el sube y baja de las hormonas. Por eso a las mujeres embarazadas siempre hay que estar encima de ellas cuando se va a embarazar, o sea, tratar de que si está buscando hijo, antes de eso, tener una salud oral impecable, por así decirlo, básicamente sanearse, porque durante el embarazo ya es un poquito más complejo a realizar cualquier tipo de tratamiento. Y sí he podido leer a lo largo del tiempo que hasta estaba asociado un parto prematuro con las mujeres con enfermedad periodontal. Sí, es muy común y todas sabemos la complicación de un parto prematuro, un bebé prematuro, todo lo que eso complica. La salud del bebé y psicológicamente a la madre. Entonces eso es muy, pero muy importante. Y es también importante recordarle a nuestros pacientes, tanto hombres como mujeres, que las mujeres tenemos mayor tendencia a los problemas periodontales por los cambios hormonales, como Y, usted. y el embarazo es una bomba de hormonas, por así decirlo. Una bomba hormonal. Doctora, hay un punto muy importante que a veces yo me digo, están tan ligados y tan unidos, que es el paciente diabético con el paciente periodontal. Si usted nos contara un poquito más de eso, esa íntima relación que ustedes tienen, los periodoncistas. Sí, ese paciente, casi el 90% de todos nuestros pacientes periodontales son diabéticos. Lo que sucede más es que un paciente que no tiene una diabetes controlada, pues sus fibras, bueno, ya sería en la parte oral, no tienen la misma resistencia que un paciente sano, las fibras de colágeno. Entonces es un paciente que si acumula placa, la enfermedad periodontal, si avanza en un 10% en el paciente periodontal, en el paciente diabético va a avanzar un 60%, es muy rápido, ataca muy rápido. Y el pobre pacientito te trae los dientes en la mano. Y ahí viene un serio problema, doctora, soporte. que es tan íntima la relación entre la diabetes y el problema periodontal que a veces uno no sabe ni cuál llegó primero. Sí, uno no sabe. A veces es muy, muy, muy complicado. Y ese es el paciente que en vez de cada 6 meses debe hacerse su profilaxis mucho antes, Claro que tiene un sí. control muy, pero muy... Y agregándole eso, que el paciente diabético tiene problemas de cicatrización. También. Doctora. Y cuando fuman todavía le agregamos más problemas. A eso quería que habláramos, doctora, porque hay hábitos que se ven tan comunes, a pesar de que generalmente el que tiene el hábito sabe que no es saludable, sin embargo existen, y eso es decisión personal. Muchas personas creen que el daño sería a nivel pulmonar y que, bueno, los dientes amarillos, pero no es así. Estamos hablando de los fumadores, Exacto. ya sea tabaco, cigarrillo, ahora estas cosas que también... Los vape. El paciente fumador tiene un detalle, que es que retrasa su visita al odontólogo, por decir, porque el cigarrillo disfraza esos síntomas comunes que a nosotros nos llamarían la atención. Por ejemplo, el paciente fumador fuma, la nicotina se entraría en lo que sería la encía, produce una isquemia, es una presión en la encía, lo que no le permite al paciente sangrar, lo que permite que el paciente no le llame nada la atención. El paciente se higieniza, nunca sangra, entonces el paciente entendería que siempre va a estar sano. Mire qué importante eso, doctora, no había pensado en esa situación. Sí sé, por ejemplo, que el paciente fumador tiene una menor respuesta de sus tejidos, por ejemplo, luego que ustedes realizan una cirugía periodontal o colocan un implante. Sí. Pero no lo había enfocado desde ese punto de vista. Sí, pasa eso, que disfraza mucho y entonces no nos permite a nosotros una
un diagnóstico temprano o prevención, por así decirlo. Porque acude tarde el paciente. Exactamente. Ya cuando viene caso y el paciente te dice, pero ¿cómo va a ser si yo ni sangro? Pero es por eso. Doctor, es hora de recordarle a nuestra comunidad que Odontodón Contigo nace en Odontología Dominicana, unas redes de clínicas dentales que ofrecemos todas las especialidades de la odontología, con nuestra oficina principal en el Ensanche Paraíso. Aquí está la doctora Camila Bencosme ofreciendo sus servicios de periodoncia e implantología. Que no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, @odontodonrd, seguirnos en Spotify y en el resto de las redes sociales. Estamos afiliados a las mejores ARS de nuestro país. Siguiendo con el tema, doctora, de que la periodoncia es algo, pero mucho más que encía, hay un tema importante y es que usted ahorita lo tocó así someramente. Generalmente el paciente periodontal viene porque le llama la atención y no le gusta cómo son sus encías. ¿Qué se puede mejorar estéticamente hablando de las encías? Bueno, las encías la periodoncia es una rama muy amplia. Tenemos muchas intervenciones quirúrgicas diferentes. Por ejemplo, si un paciente viene y me dice, doctora, que no me gusta, que tengo los dientes cortos. Tenemos el alargamiento coronario, que se encarga de devolverle la armonía, la altura adecuada a todos los dientes. El paciente queda muy bonito. En cuanto allá a secuelas de la enfermedad periodontal, que son, ya tenemos la pérdida de la encía, la recesión, tenemos procedimientos de aumento de volumen de encía, que eso le llamaríamos una cirugía reconstructiva periodontal. Doctora, ahí está el tema también de que muchas veces, no solamente por un problema periodontal hay recesión de encía. No, claro que no. Tenemos los casos, por ejemplo, esos pacientes que se pillan con una fuerza. Cepillado muy, muy, muy agresivo. Tenemos también malas oclusiones, que a un dientecito le puede retraer la encía. Lo importante es entender que no es normal mirarse al espejo y cuando yo digo, mira, no tengo algo normal, déjame acudir al dentista a ver qué me dice. Además de la visita así periódica al dentista, ¿qué otras medidas preventivas puede tomar el paciente con relación a sus encías y a su salud oral? Lo más sencillo, pero lo más eficaz, buen cepillado. No siempre nosotros lo decimos, pero cepillarse 3 veces al día, el hilo dental diario, una buena alimentación, no comer cosas muy duras. Todo ese tipo de cosas son las más sencillas, pero las más eficaces para una buena salud periodontal. Y ahí viene la parte que yo digo, doctora, con tantos avances tecnológicos, existe un cepillo de tanta forma, hilo dental de tanta que el categoría. Entonces, que el cepillo eléctrico, que de todo, interdentales, superfloss. Entonces es seguir las instrucciones de su odontólogo, porque yo digo, la tecnología ha avanzado para ayudar al hombre, no para hacer daño al hombre. Exactamente. Y en el área de la salud, y específicamente en la salud oral, es muy importante que se sigan las instrucciones de su odontólogo, que por algo el odontólogo estudió. Exactamente. Porque hay muchos pacientes que llegan, por ejemplo, que no quieren ni siquiera que le hagan un diagnóstico. No, yo vine a una limpieza. ¿Y usted odontólogo? No, ¿Usted doctor? O cuando obviamente hay muchas patologías que crecen en silencio, que a mi ojo humano el paciente me abre la boca por una limpieza y yo no la puedo ver, que solamente se pueden diagnosticar por radiografía. Él no le dice al paciente, haz una panorámica, ¿para qué si yo solamente vengo para una limpieza? Así de sencillo. Entonces en 3 años, en 2 años, esa patología le da problemas, acuden al odontólogo cuando ya no hay vuelta atrás. No es lo mismo yo tener un historial de un paciente aquí con sus radiografías cada 6 meses, que yo puedo ver si alguna lesión se ha producido, yo puedo detectarla a tiempo. ¿Es nueva, no es nueva? Darle Exactamente, seguimiento. le doy seguimiento, todo ese tipo de cosas. Es mucho más sencillo prevenir que tratar. Claro, y todas esas herramientas están hechas para eso. Por ejemplo, ¿en qué tiempo iban a pensar que podemos contar con una tomografía? Y ahora, ¿qué tanto nos dice una tomografía oral, doctora? Lo es todo. Lo es todo. Entonces, a veces
hay que darle la importancia, querido paciente, a la salud oral. Y la boca no es solamente realizarse una limpieza. Mire, especialmente en estos últimos tiempos hemos visto cómo ha aumentado el cáncer oral. Y nos estamos alejando un poquito del tema, pero entre los malos hábitos, el no asistir a tiempo a una consulta, el descuidarnos con el tratamiento que nos indican, todo eso influye. Mucho, mucho, mucho. Mucha patología que nosotros no sabemos que podemos llegar a tener, que solamente me lo puede decir una radiografía. Sí, solamente. El paciente no, que yo no quiero rayo X. Sin saber que ya la cantidad de radiaciones que estos aparatos modernos emiten es mínima. Incluso hay algunas que son comparables a lo que estar bajo el sol unos minutos. Y no es que vamos a decir que no van a usar protector solar, porque ahorita nos malinterpretan, pero es así. Pero la salud oral es la llave de la salud general. Y la parte de la salud periodontal es como silente. La carie usted la ve. Exactamente. La enfermedad periodontal es silenciosa, pero muy, muy, muy agresiva. Sí, eso es muy importante tenerlo. Doctora, lo que es cepillo, el hilo no, porque se gasta, se consume, el enjuague, pero por ejemplo, esos pacientes que usan sus water picks, sus cepillos eléctricos, sus cepillos manuales, ¿qué tiempo y qué cuidado usted les recomienda que debe tenerse? ¿Cada qué tiempo hay que cambiarlo? Pues no son eternos. No, claro que no. El paciente que tiene su cepillito eléctrico, que son tan cómodos, la cabecita cada 3 meses, igual que un cepillo. El Waterpik, eso es yo digo que eso vino a revolucionar. Ay, sí, doctor. Eso no tiene comparación. Waterpik es al principio era un poquito grande. Empezaron a venir que solamente eran como modulares, ahora hay para viajes, o sea, no hay excusa. Vienen pequeños, vienen medianos, vienen de todos los tamaños. Todos los colores, todos los diseños, para todos los gustos. Y eso es simplemente 2 minutos antes de tú irte a dormir y ya. Y ayuda incluso con esa irrigación, te ayuda porque te masajea un poquito. A mí me encanta. Sí, es excelente, excelente, excelente. Una herramienta muy útil. Y antes eran también muy costosos, pero ya se han vuelto completamente asequibles. Sí. Eso es lo importante de que la tecnología al ir avanzando, se ha ido popularizando y todos tenemos acceso a ella. Gracias. ¿Qué otros avances tecnológicos han ayudado mucho a la periodoncia que se practica hoy, que no es la de antes, donde nuestros abuelos, bisabuelos perdían los dientes por lo que llamaban ellos comúnmente piorrea? Hoy tenemos en la periodoncia, que antes ni pensar en eso, tenemos, como ya yo mencioné, procedimientos regenerativos. Antes no se hablaba de devolver hueso, el hueso que se perdió no vuelve. Gracias a Dios ya hoy tenemos procedimientos regenerativos tanto de hueso como de encía. De igual manera también tenemos ahora mucho láser en la periodoncia, que es completamente indoloro y tiene efectos muy positivos por lo que se ha podido demostrar. Es algo reciente, pero va por muy buen camino. Y sirve tanto, doctora, para las inflamaciones. Inflamación, desinfección, dolor. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la terapia periodontal básica, que yo siempre le trato de decir a mis pacientes, voy a agregarte un paquete de sesiones láser. Cuando yo hago el tratamiento periodontal básico, que es raspado y alisados, el paciente puede quedar con cierta sensibilidad. Claro. Porque cuando el paciente cicatriza, cuando ya yo elimino todo el factor que está irritando al paciente, la encía va a cicatrizar porque la encía no se va a quedar inflamada para siempre. Entonces, cuando ella cicatriza, puede ser que cicatrice un poquito más por debajo de lo normal de un diente y que le provoque cierta sensibilidad al paciente. Sí. Y ahora mismo el láser nos está ayudando mucho. Y para cortes también, doctora. También. Tenemos el terapéutico y tenemos el quirúrgico. Sí, son 2 equipos diferentes. Exactamente. Me encanta mucho incluir el terapéutico en mi terapia periodontal básica, tanto para reducción de bolsa, muchísimas cosas. Es buenísimo el terapéutico. Conmigo lo aplicaron para una lesión herpética y lo he dicho aquí muchísimas veces. Y fui mal paciente porque no hice la sesión completa. Y no he vuelto, tengo más de 3 o 4 años que no.
Tiene he que tenido seguir, lesión doctora. herpética, pero no he vuelto a tener lesión herpética, mi doctora, mire. Yo se lo hice a mi papá el otro día, ese. Y va bien, va bien. Es muy, pero muy bueno. El láser terapéutico es uno de los avances tecnológicos que ha venido a ayudar mucho, mucho a la odontología. Así está, por ejemplo, doctora, los huesos, membranas que ustedes utilizan. Unos años atrás era impensable. Así mismo, ahora contamos con muchísimos biomateriales. Material se elige dependiendo de la necesidad de cada Y, paciente. por ejemplo, ¿cuál sería una necesidad de tener que utilizar un biomaterial para traducírselo así a nuestros pacientes? Con pérdida de hueso. Cuando ya tenemos la pérdida de encía, lo ideal siempre que el donador sea el mismo paciente. Si para encía, pero para hueso ustedes usan los biomateriales, exactamente. que es como le llaman comúnmente hueso sintético. Exactamente. Y a veces se apoyan también en membranas, como para que ese hueso sintético. Una barrerita Una para barrerita. guiarlo más. Exacto, entonces eso es lo que le llaman, querido paciente, una cirugía de periodoncia con hueso y membrana. Son huesos sintéticos, pero esos biomateriales cada día son más compatibles con el ser humano. Claro Porque que sí. al principio se tomaba hueso del mismo, hasta de rodilla, creo, Sí, de paladar. pero cada vez ya el proceso de desinfección de todos esos materiales está siendo cada vez mejor y ninguno da problema. Hoy en día el paciente puede elegir qué hueso quiere, si quiere hueso de otra persona donante, si quiere su propio hueso, si quiere hueso derivado de un animal. Las alternativas a la tecnología ha sido sumamente una bendición muy grande para, Sí, para la periodoncia. Doctora, y por ejemplo ustedes con la odontología 3D, todo ese tipo de impresiones digitales, ¿les son útiles a nivel de periodoncia? A nivel periodontal, sí, para hacer la parte de cirugías estéticas, muy importante. Porque cuando nosotros hacemos un alargamiento periodontal, ya yo puedo ver en mi guía hasta dónde, cómo va a quedar el paciente. Yo le puedo brindar al paciente por una imagen, mira, si yo te hago el alargamiento de encía, así es que tú vas a quedar. El paciente ahí se motiva más, dice, ah, sí, doctora, claro, lo quiero. También en la parte de periodoncia e implantes, obviamente sabemos lo mucho que nos ha servido la odontología digital, la parte de implantología, muchísima más precisión. Y cada vez que nosotros planificamos un caso asistido por el flujo digital, sabemos que tenemos más precisión todavía. Usted tocó una tecla importante, doctora. Ya el paciente perdió un diente, hay que reponerlo, porque con ese hueco no nos vamos a quedar. Entonces se decide colocar un implante. Pero ese implante puede tener problemas a nivel periodontal. Importante saber que dentro de los fracasos de los implantes, o sea, de las predisposiciones que tienen los implantes, la mayor sería la placa bacteriana. El implante no quiere saber de placa bacteriana, y de un paciente que haya tenido enfermedad periodontal. Siempre le digo a mis pacientes, mi punto aquí no es sanarte un par de días, un par de meses y que tú vayas perdiendo dientes, y cada vez que tú pierdes un diente yo te voy poniendo un implante. No es así. Tú tienes que entender que si somos capaces de perder nuestro propio diente, algo que fue creado por el hombre, como lo es un implante, como dos personas que están hablando como usted y como yo, se pierde mucho más fácil. O sea, no es una varita mágica un implante. No, y como yo le digo al paciente, usted lo compró y pagó por él. Pero si usted no lo cuida, lo va a perder. Así como si usted compra una casa y usted nunca le da mantenimiento a esa casa, usted pagó por esa casa, pero como no la cuidó, esa casa se va a devaluar. Usted pagó por el implante, pero usted no lo cuidó, se va a perder. Y hay que decirlo, se caen, a veces vienen con el implante en la mano, doctora. Claro que sí, porque un implante no tiene las mismas defensas, por así decirlo, a lo que tiene un diente natural. Por ejemplo, muchas veces a nosotros nos pasa en periodoncia que yo le quiero hacer una cirugía regenerativa a un diente para darle una oportunidad. El paciente me dice, ay doctora, póngame un implante. Nunca nada va a ser mejor que el diente natural. Claro, nada lo va a sustituir 100%. Ahora, si hay que sustituirlo, pues hay que sustituirlo. Gracias a Dios se han creado las alternativas, pero nunca nada como un diente.
Eso es muy, pero muy importante, doctora, pero pasó el tiempo, pero no quiero que haya pasado sin antes que usted y yo hagamos un pequeñito resumen. ¿Y qué usted podría aconsejarle a un paciente que primero vamos a hacer 2 consejos, doctora? El que no sabe que tiene problema periodontal, ¿qué usted le aconseja para prevenir? Y el que ya sabe que tiene un problema periodontal, ¿qué usted le aconseja? Esos 2 escenarios, mi doctora. Mi consejo para el paciente que no sabe que tiene enfermedad periodontal sería venir a la consulta, decir, doctora, yo quiero que usted chequee, quiero que usted chequee mi salud periodontal, porque muchas veces el paciente dice, se involucra un poquito más lo que sería la parte de las caries. Siempre decirlo todo, decir, doctora, si yo no se lo pregunto, si algún doctor no se lo pregunta, me sangran las encías, quiero ver todo, quiero hacer un chequeo general tanto de mis dientes como de mis encías. El paciente que ya tiene enfermedad periodontal, mi consejo sería mucha disposición, mucho compromiso con el tratamiento periodontal, hacer caso a su odontólogo siempre, comprometerse con sus terapias de mantenimiento y seguir los consejos básicamente. Bueno, mi querida doctora, hemos llegado al final. Gracias por este banquete sobre la salud periodontal y cómo influye, la manera de prevenirla, pero no antes sin recordarle a nuestra comunidad que para citas pueden llamar al 829-520-4648, seguirnos en todas nuestras redes sociales, @odontodonrd, suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar esa campanita y recordar que estamos para aquí. Odontología para paciente, Odontodón contigo. Bye, bendiciones.